Ok, excelente. Entonces, voy a compartirles pantalla. Sí ven ahí la pantalla ya, ¿verdad? Sí, ya. Sí. A ver, denme un segundito, dejen nada más. Ok, perfecto. Pues bueno, les explico de qué trata un poco este taller. La idea es que sea un taller bastante práctico en el sentido de, pues, no tanta teoría que, por ejemplo, los que saben que doy la materia bioclimática, pues doy, ¿no? Donde nos vamos desde la parte más atrás para entenderlo mejor. Lo que es una realidad es que, pues, ya saben, nosotros trabajamos muy rápido y para mí es importante que todos sepan cómo implementar estas estrategias de control solar a sus proyectos de manera sencilla, ¿no? Entonces, en esta primera parte vamos a ver de manera general un poco de teoría, pero sobre todo enfocado a ejemplos de dispositivos de control solar, porque luego a veces creemos en dispositivos de control solar y resulta que nada más pensamos en un volado o en una celosía, cuando en realidad hay infinidad, ¿va? Antes de que se me olvide, si tienen alguna duda, por favor, levanten la mano para intervengan, no hay ningún problema. Porque pues yo me voy a ir rapidito y si hay cualquier duda, pues me interrumpen. Excelente. Entonces, em, primero quisiera hablar un poco sobre geometría solar, que es un término que suena muy técnico y siento que asusta muchas veces, ¿no? Entonces, para mí no es otra cosa como de realmente entender, como digerir, vamos a llamarlo así, la información para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y esta parte de geometría solar, pues nos va a dar la pauta para lograr estas estrategias. Y bueno, la geometría solar no es otra cosa que, pues, estos recorridos aparentes, y esto es algo muy importante que quiero hacer hincapié, porque en geometría solar hablamos mucho de los movimientos aparentes del Sol. ¿Por qué aparentes? Porque nosotros solemos ver cómo se mueve el Sol y nosotros estamos, entre comillas, en un punto estático, cuando sabemos que en la realidad quien se mueve somos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Si ya nos vamos más a clases del universo y demás, pues todo el universo está en movimiento. Pero para efectos prácticos, lo que nosotros vamos como arquitectos, a ver es estos movimientos que están nosotros estando fijos y por eso vamos a estudiarlos para saber qué hacer, básicamente. Y entonces, pues la geometría solar obviamente es fundamental para lograr esto, que por supuesto que hay otros parámetros, ¿no? Hablemos de viento, hablemos de otros parámetros del clima, etcétera. Pero bueno, en esta clase vamos a enfocarnos más en lo que es el sol, que a mí en lo personal me gusta mucho. Ustedes saben que yo soy fanática del sol porque es algo pues predecible, ¿no? El viento, por ejemplo, es bien complicado y de repente viene de un lado, de repente viene del otro y hay muchas variaciones y sin embargo el sol sabemos la posición que va a tener a cierta época, a cierta hora, con cierta fecha y eso hace que nosotros podamos tener este control. Por eso se llaman dispositivos de control solar. Nosotros vamos a poder controlar cuándo sí y cuándo no, dependiendo qué es lo que queramos, ¿no? Además, la parte del sol, pues, no nada más es, o sea, son muchos parámetros que el sol ve, ¿no? En este caso, componentes térmicos, componentes lumínicos, que tienen que ver obviamente con la orientación que le damos a nuestro edificio. Y luego vemos imágenes como esta, donde dice bien, peor, mejor, que en realidad no, o sea, no sé esta imagen de dónde la sacaron en el sentido de que cada lugar es diferente. No podemos nosotros generalizar de que está bien
en un lado que en otro. Uno, por la latitud, que ya le iremos viendo, y el segundo punto, por el tema de que también el contexto, ¿no? O sea, no sabemos bien qué contexto tenemos para saber si vamos a necesitar esa entrada de sol. Y entonces, con esto, pues nos ayuda a esta ubicación de los espacios interiores que vamos a poder aprovechar. Y pues esto al final se traduce en confort, que es lo que queremos cuando hablamos de diseño pasivo. O sea, esta parte de dispositivos de control solar está muy relacionada con el diseño pasivo y, y bueno, obviamente, nuevamente, hay muchas variables a tomar en cuenta, pero esta es para mí una de las más controlables, ¿no? Por lo que les comentaba hace un momento. Entonces, ya hablamos de confort, pero también eficiencia energética. Entonces, todo esto utilizado correctamente nos ayuda a pues tener un mejor proyecto en el cual vamos a calentar cuando queremos calentar, el enfriamiento cuando queremos enfriar, una adecuada iluminación y todo esto también ayuda a tener una mejor eficiencia energética. ¿A qué me refiero con eficiencia energética? Si ustedes están en un lugar o sea, donde hace muchísimo calor y el ejemplo perfecto es Querétaro, porque Querétaro tiene un clima muy bondadoso, aunque no lo crean, o sea, ahorita sí nos estamos pasando de calor, pero con estrategias adecuadas no se justifica el uso de aire acondicionado, por ejemplo. Y sin embargo, ya hay muchos lugares que tienen aire acondicionado porque no hay un correcto diseño pasivo y por lo tanto, pues hay un mayor gasto energético, mayor contaminación ambiental y pues ya saben, ¿no? Todo se va juntando. Y entonces, bueno, en temas de clima y arquitectura solar, pues yo quisiera hacer este paréntesis de la importancia de determinar todos estos parámetros que son determinantes para, pues, cómo va a estar el clima, ¿no? En este caso, el clima, pues, es un conjunto de fenómenos meteorológicos y todo esto nos van a dar factores propios del lugar como qué tan caliente es, qué tan húmedo, qué tanto llueve, y además tiene mucho que ver en qué parte del planeta está, ¿no? En cuanto a latitud, etcétera. Entonces, son muchos factores a tomar en cuenta para este diseño adecuado y y bueno, tenemos aquí, por ejemplo, también la altitud. Esa es bien importante porque cuando llegamos a tener, y seguramente lo han visto, lugares más altos tienden a ser más fríos. Entonces, esta variación de alturas también hace una variación de temperatura. Vamos a poner un ejemplo, cuando no sé quién de aquí conozca la Sierra Queretana, pero es impresionante cómo cada 15 minutos cambia el clima. Y entonces vamos rumbo a la sierra y empezamos a subir, 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 subir. Y de repente nos encontramos en Pinal de Amoles, donde está casi 3000 metros sobre el nivel del mar y sabemos que es frío, siempre está la neblina. Y de repente bajamos, 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 bajamos y nos encontramos con Jalpan, que es el ombligo de Querétaro, porque está a 600 metros sobre el nivel del mar y tiene un clima totalmente diferente. De hecho, llega a ser bastante caluroso, húmedo, a pesar de que no esté en costa por otros temas ambientales, que justo son estos factores que determinan el clima. Y bueno, finalmente, pues la arquitectura solar nos va a permitir hacer esta adaptación con este factor en específico, que es el sol, que nos va a ayudar a conseguir bienestar térmico y lumínico. Y nuevamente, quiero hacer hincapié de que solo es un parámetro, ¿no? Ahorita nos vamos a enfocar en este taller al sol, pero hay otros factores a considerar. Y bueno, si nos ponemos a ver cómo se hace arquitectura, sobre todo, digo, aquí no me traje el tema de arquitectura vernácula para no hacer muy larga la presentación, pero pueden echarle un vistazo a la arquitectura vernácula del lugar para saber cómo se adaptan los espacios para la comodidad de los usuarios. Por ejemplo, climas fríos, buscamos que entre el sol en cuanto a temas de luz y de calor. Sin embargo, hay climas cálidos donde necesitamos repeler el calor directo y entonces vemos arquitectura de este estilo donde se busca una protección a esta radiación solar. Y bueno, ya saben, ¿no? El tema del estilo internacional que tenemos ahorita, donde es un copy-paste de edificios, ahora que recién terminaron el Hospital Ángeles acá en Centro Sur,
pues un edificio completamente de cristal. Y luego me impresiona que son edificios con certificación y demás, pero bueno, ese es otro tema. El punto es de que pues se le da justo esta importancia estética más allá de la adaptación del clima, cosa que se me hace una tontería porque, y lo vamos a ver cuando veamos dispositivos, o sea, los tipos de dispositivos de control solar, me encanta que estos dispositivos son una justificación para hacer fachadas preciosas. Entonces, a mí al contrario, se me hace que el buen uso de estos dispositivos de control solar nos ayuda a la parte estética de una manera impresionante. Y bueno, como saben, las edificaciones, pues vemos aire acondicionado por todos lados, incluso en lugares donde no son requeridos, como aquí en Querétaro, que el clima, pues sí, ahorita la verdad nos estamos asando de calor, pero por ejemplo yo en el espacio en el que me encuentro ahorita está orientado al norte, que esto significa que ahorita en esta época del año, bueno, de hecho a partir del día cenital, me va a empezar a entrar sol más directo, como un par de meses, y esto es un horno. Y en invierno está helado porque no me entra nada de, de sol. Entonces, también los invito a que empiecen a ser como perceptivos de su entorno, así como seguro más de uno le pasa, ¿no? De que ya como empiezas a estudiar arquitectura y te fijas en todo, ¿no? De, ay, ese pasillo está muy angosto, esto lo hicieron mal. Lo mismo con estos temas de cómo se siente el espacio. Entonces, al final es práctica, ¿no? O sea, sí es importante tener el conocimiento, pero tener esta sensibilidad de observar ayuda muchísimo. Y bueno, tenemos ya como tal el diseño pasivo, pero con la palabra solar, donde aquí nos enfocamos justamente al tema del sol, donde pues se busca responder al clima y minimizar el uso de la energía con temas de confort que ya vimos. Y bueno, los sistemas pasivos, activos, perdón, pues saben que requieren pues más desarrollo tecnológico, son más costosos y al final no es que uno esté negado a los sistemas activos, simplemente el diseño pasivo es primero resolverlo para después llevar una arquitectura con otro tipo de tecnologías que puedan mejorar todavía el espacio. Y bueno, entonces hay que entender que tiene muchas características el tema del sol. Es esta radiación que puede ser absorbida, reflejada, transmitida. Y entonces no voy a entrar mucho en detalle, pero pues tiene mucho que ver con los materiales que tenemos, ¿no? Se aíslan, de qué color son. Hay estrategias, por ejemplo, del color del impermeabilizante que hacen una gran diferencia. Por ejemplo, en climas cálidos se recomienda impermeabilizantes blancos. En climas fríos, oscuros. Y en climas templados, pues tal vez el rojito típico, puede funcionar súper bien. Entonces, bueno, nuevamente, esta parte pasiva tiene el aspecto de calefacción, refrigeración e iluminación. Y entonces son parámetros pues muy importantes para generar el confort al interior. Y bueno, aquí es donde ya empezamos a hacer pues estos procesos, ¿no? De empezar a ver cómo orientar nuestro edificio, cómo ubicarlo. Y la parte del diseño, bueno, de los dispositivos de control solar, pues lo padre es que no nada más está para edificaciones nuevas, ¿no? Que igual le hacen una orientación específica y ponen ciertos dispositivos, ¿no? Sino esta también es una estrategia que sirve para edificios existentes. Entonces, eso también es de gran ayuda. Entonces, bueno, igual iluminación natural, sombras y refrigeración deseada. Y bueno, algunos ejemplos de estrategias de este diseño pasivo, pues hablamos desde la ubicación y orientación, las ventanas, ¿no? ¿Dónde van? ¿De qué tamaño? ¿Qué tan, o sea, qué tanto vamos a dejar que entre el sol? ¿Cómo nuestros materiales van a ser aislantes o de masa térmica? Que es algo muy diferente, ¿eh? Aislante es que, o sea, que literal no, o sea, tenga como a mí me gusta mucho hacer como la analogía para entender, disculpen, entre aislante y por ejemplo, hermeticidad, que es algo muy valorado en el diseño pasivo para el control de la temperatura interior, ya sea hacia lo caliente o hacia lo frío. Y entonces imagínense esta parte aislante como un suéter de lana tejido de la abuelita, ¿no? Que tiene como
muchos hoyitos porque es de lana, pero te genera ese aislante. Pero si sale, si hace un aironazo, ese aire va a entrar por el suéter, ¿no? Entonces podríamos aprovecharlo con un rompevientos. Y entonces aquí ya son ciertos parámetros que hay que tomar en cuenta en la casa, en el cual esta parte de hermeticidad tiene mucho que ver con puentes térmicos, que no es otra cosa que donde se pueda colar la temperatura, ¿no? O sea, que hay este intercambio de calor que normalmente tiende a ser en ventanas, puertas o algún cambio de material en la edificación. Y por ahí podemos tener pérdidas o ganancias de calor. Entonces, bueno, em, nuevamente hay muchos factores a tomar en cuenta y ahora sí, bueno, hasta aquí, antes de pasar a los movimientos aparentes del sol, ¿alguien tiene alguna duda? Sin miedo, ¿eh? Sale. Continuemos. Entonces, de estos movimientos aparentes del sol, no me voy a detener mucho. Muchos de aquí saben que yo tengo videos explicando todo el tema de geometría solar. Entonces, los puedo remitir a ellos y la idea de este taller es como la parte más práctica, ¿no? Entonces, les repito, lo que vamos a ver ahorita es la parte como para darles una empapadita y que no me vayan en ceros y ya la parte práctica, pues ya nos vamos directamente a hacer estos dispositivos de control solar. Vamos a jugar mucho con materiales y demás. Entonces, bueno, estos movimientos aparentes, empezamos a ver estos diagramas donde ya vemos pues las cartas solares, gráficas estereográficas, o sea, tienen muchos nombres, pero pues es la manera en la que hemos intentado diagramar tal cual estos movimientos para poder predecir qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, esto depende mucho de la ubicación en la que estemos. Tenemos la salida del sol, la puesta del sol y depende de cada zona, va variando. Y estas grafiquitas tienen mucho que ver que el sujeto o el proyecto está en el centro. Es como esta medio círculo que vamos a ver, ahorita se los voy a explicar con más detalle, y en la parte de aquí abajo, pues no es otra cosa que la noche, ¿no? Entonces, hasta podemos ver aquí muy claramente con esta gráfica como en verano hay más sol en el día que en la noche, y entonces suelen ser los veranos con mayor luz, ¿no? Y en invierno al revés, que tiene mucho que ver, por supuesto, con la temperatura, ¿no? Al haber menos horas de sol, pues hace más frío porque pues esa parte de la Tierra no se está calentando demasiado. Entonces, a mí ustedes saben que es un tema que me fascina, irlo entendiendo ayuda mucho como para simplificar, ¿no? De dónde viene el sol, aquí, allá, y es lo que vamos a hacer en la parte práctica, como intentar ayudarlos a digerirlo de una manera simplificada, como para que puedan tomar decisiones de diseño como arquitectos, ¿no? Y bueno, hay muchas herramientas que también la verdad es de que hoy ya no me dio tiempo, pero voy a hacer una carpeta de Drive donde les voy a poner ahí fuentes de consulta. A muchos ya les he compartido estas páginas, por ejemplo, esta es la de Andrew Marsh. Esta es una que me gusta mucho porque puedes ir jugando con las horas, los meses y ayuda mucho a entender pues cómo funciona esta parte de la geometría solar. También algo que queremos hacer en la UAC es un laboratorio de bioclimática que me emociona mucho, donde tengamos un túnel de viento y por qué no un heliodón, que pues es estas como para poner ¿cómo se llama? Para poner su maqueta y que podamos ver cómo le está dando el sol y que lo puedan ver de manera más física. Porque sí ya tenemos muchas herramientas virtuales, pero pues luego a veces no lo digieren por lo mismo. Entonces, esto también esperemos pronto lo tengamos ahí en la UAC. Y bueno, nuevamente, antes de utilizar estas herramientas, entiendan la geometría solar. No, o sea, pasa mucho que ponen diagramas en sus proyectos que ni ustedes entienden. Y eso siempre los ando regañando. Es de, si no lo entiendes, mejor no lo pongas, ¿no? Entonces, más allá de que se vea que lo están analizando, pues que realmente lo hagan. Y bueno, la intención de esto es
pues ayudarlos un poco a eso, ¿no? Y entonces, como veíamos en la otra gráfica, pues el día y la noche van variando, ¿no? Dependiendo la época, el año y la latitud. Vamos a poner un ejemplo donde el sol, si se dan cuenta, viene del mismo lugar. Está aquí a la parte izquierda. Y hay una persona parada en el ecuador. Y esa persona, como la Tierra tiene una inclinación con respecto al eje del Sol, eso es lo que nos dan las estaciones y esto es lo que nos dan todos estos movimientos. Ahorita no me voy a introducir mucho en eso porque, les repito, es todo el antecedente de geometría solar, pero veamos cómo los rayos del Sol, por ejemplo, en el Ecuador, el día cenital, que es cuando el Sol cae a plomo, es durante los equinoccios, ¿no? En este sería en marzo y en septiembre. Y en los solsticios, a mí me gusta mucho poner junio y diciembre, no tanto verano o invierno, porque todo esto que yo les enseño y gráficas y lo que sea, aplica para todos lados, para todas las latitudes. Entonces, si estamos en un proyecto en Argentina, pues ya no va a ser solsticio de verano en junio, va a ser solsticio de invierno en junio. Entonces, por eso es que yo le pongo los meses en vez de las estaciones, porque depende, pues, en qué hemisferio te encuentres. Y además, en el caso de los equinoccios, digo, de las latitudes en el Ecuador, tenemos climas isotérmicos, que esto significa que no hay muchas variaciones de temperatura a lo largo del año, por lo tanto no hay estaciones marcadas. Entonces, a lo mucho ellos es como de, pues época de sequía y época de lluvia, pero no tienen un invierno o un verano como tal. Entonces, bueno, vemos cómo van variando estos movimientos y entonces vemos esta típica grafiquita que siempre vemos así del movimiento del sol y el de traslación y el de rotación. Pues todo tiene que ver, ¿no? Por acá hay otra gráfica. Bueno, esta, por ejemplo, es para explicarles, dependiendo de dónde nos encontremos, cómo varían las horas de luz natural, ¿no? Y entonces estamos aquí en el trópico de Cáncer, al límite, lo puse aquí en Todos Santos, que justo está en la línea del trópico, y veamos esta variación. Luego nos vamos a Brasil, al trópico de Capricornio, o sea, por debajo, y es lo mismo, pero al revés. Entonces ahí vemos cómo pues también las estaciones varían. En el Ecuador, pues, les repito, no hay variaciones, básicamente. Y si nos vamos súper arriba al círculo polar ártico, pues ya pasa esto, ¿no? Donde tenemos sol, hay momentos de sol todo el día, y igual si te vas más arriba, o sea, si estás justo en el polo, también es, ya saben, entre comillas, 6 meses, no, perdón, 6 meses noche y 6 meses día. Obviamente no es tal cual, no es como de, mañana empieza el día y se prende el sol, no, es paulatino. Por eso vemos estas rayitas aquí, donde pues algo así como el sol traslomita, que sí llega a iluminar, aunque el sol todavía no ha pasado el horizonte, entonces pues no es tan drástico, ¿no? Al sur casi no tenemos masa continental, entonces lo más abajo que encontré fue aquí en Argentina. Igual vemos que la gráfica no es tan marcada como la otra. Y entonces este es un fenómeno que espero verlo antes de morirme, que es el sol de medianoche, que es este fenómeno donde justo te vas al círculo polar ártico al norte y el sol lo ves arriba de ti todo el día dando vueltas, así tal cual. Esta obviamente es una sobreposición de imágenes, pero es lo que se alcanza a ver, ¿no? Y lo vamos a ir viendo en las gráficas. Luego tenemos el tema que vamos a ver por qué es importante más adelante, pero tenemos nosotros una forma de medir el tiempo que lo que hicimos fue un promedio, ¿no? Tanto de horas, de meses, de días. Ha sido todo un rollo que igual también lo veo en clase con más detalle. El tema de cómo se han hecho los calendarios, cómo se han diseñado los relojes. El que tenga 24 horas, pues es realmente un promedio porque va variando, ¿no? Y entonces por eso tenemos que dividir esta parte de hora civil y la hora, el tiempo solar verdadero, pero para fines prácticos de lo que vamos a hacer, o sea, no se preocupen. Yo porque soy loca obsesiva del sol y me gusta saber todo esto. Pero bueno, esto es lo que les decía, ¿no? Que es un movimiento, a mí se me hace increíble la historia de cómo nace el año bisiesto. En otra oportunidad se las puedo contar o por ahí tengo algún video. Pero bueno,
Y ahora sí, ya nos vamos directamente a qué métodos utilizamos para determinar la posición del sol, ¿no? En este caso, tenemos nuevamente este circulito, esta pelota, en el cual, imagínense, es como una retícula, tal cual, pero redonda, evidentemente. Y tenemos lo que es el azimut, que es, o sea, visto en planta, o sea, dónde está el sol, al norte, al sur, al este, al oeste, etcétera, cuántos grados, y la elevación. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque es como la gráfica solar funciona, y nosotros identificamos dónde está el sol, no nada más hacia la izquierda, sino también qué tan elevado está. Entonces, entendiendo esto, la gráfica solar es preciosa porque nos da un buen de información que nos sirve justo para el tema de proyectos. Y entonces, por ejemplo, el azimut es los grados a partir del norte y pues la elevación, ¿no? Entonces, con esos dos datos es como una retícula y ya nos da la posición del Sol dentro de esta esfera, ¿no? Y entonces, vamos ahora sí a ver qué onda con la gráfica solar. Esta gráfica solar, que no se espanten, lo vamos a simplificar mucho en la parte del taller para que no se preocupen. A mí me la llegaron a enseñar en la carrera alguna vez. Díganme si entendí algo. Obviamente no. Entonces, justo lo que busco yo no es como que ustedes aprendan a hacerla. Ya tenemos muchas herramientas que lo hacen. Lo que me interesa es que aprendan a leerla, ¿no? Y entonces aquí esto, pues básicamente son las trayectorias solares, ¿no? Cada línea, que normalmente la ven dividida en 7, es porque es una por mes. Y hagan de cuenta que empieza, por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y luego se repiten los 6 meses. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Pero adentro de todas estas rayitas, pues hay muchas más, ¿no? De la trayectoria que tiene el Sol a lo largo de todos los días que están entre estos 2 meses. Esto es una manera de simplificarlo, ¿no? Y esta es la trayectoria que hacen de este a oeste. Y entonces a mí me encanta porque ya te da información como, por ejemplo, que el Sol no siempre sale del este exacto. En junio se inclina más hacia el sur, hacia el noreste, perdón, y en diciembre, eso prácticamente en cualquier lado, donde van a ver que son las gráficas más raras, es en los menos polos nortes, pero para fines prácticos, donde se hacen casas normales, normalmente tenemos un rango mucho más corto. Y entonces esta es la trayectoria, por ejemplo, en diciembre. Esta pueden ver lo mismo, es más cortita esta flecha que la de acá arriba, porque esta flecha es diciembre, que esta es una latitud, creo que no dice, pero ha de ser como una latitud 40, una cosa así, y el verano es muy largo, ¿no? Y entonces se genera este ciclo anual porque se repite esto, se sobrepone, ¿no? Como les decía, esto es como ver 6 meses y luego se vuelve a mover. Y entonces tenemos luego las líneas horarias. Como pueden ver nuevamente en diciembre, aquí tenemos mucho más cortito, menos horas, amanece a las 8 y se pone el sol a las 4 y acá pues totalmente diferente, ¿no? Ojo, esto depende de cada lugar, por supuesto, ¿no? Y entonces, estas cositas de aquí que se llaman analemas solares, ustedes saben que son mis favoritos. No es otra cosa que la representación gráfica del tiempo solar verdadero con el tiempo civil. Entonces, no me voy a meter mucho en eso porque ya es como temas de relojes de sol y que le tienes que ajustar. Por eso que les decía que que el día no dura 24 horas exacto, ni el año 365 días, sino que es un promedio. Entonces, es como una manera de gráficamente de ajustarlo, pero para fines prácticos son nuestras líneas horarias. Y entonces volvemos al tema de la altura y el azimut y tenemos esta cuadrícula redonda donde nos dan los grados del azimut, o sea, el sol está hacia el oeste, hacia el norte, cuántos grados, y entre más cercano esté, es la inclinación que tiene. Si está aquí en el centro, significa que el sol está a 90 grados, o sea, perpendicular a nosotros. Si está hasta acá, que está pegado al horizonte. Entonces,
vamos a ver que estas gráficas pues van variando dependiendo la latitud. Aquí vemos cómo esta está en una latitud pues mucho más arriba, cómo tiende a ser como más hacia el sur y conforme nos vamos a la parte sur, se va más hacia el norte. Entonces, de ahí tiene mucho que ver este, las estaciones y estas variaciones que tenemos. Y por ejemplo, aquí les muestro igual varias gráficas. Este es a 0 grados, a 30 grados. Como dato, en Querétaro estamos a 20, para que se den una idea. Luego a 60, que es en el círculo polar ártico, y a 90, que es si estuviéramos en la mera puntita de la Tierra, ¿no? Donde aquí vemos claramente que nada más se ve la mitad. Esto es como un anillo de tal manera que la mitad es de día y la mitad es de noche, que es lo que decíamos hace rato, ¿no? Ahorita les voy a enseñar una gráfica que se entiende mucho mejor. Y bueno, aquí están entonces las trayectorias que vamos a manejar. Y entonces, ¿qué hacemos? Conforme van poniendo las trayectorias, pues a tal hora, a las 9, el sol está hacia esta inclinación y con una elevación que aquí vemos, ¿no? Estos son 9 líneas, entonces es de 0 grados a 90. Entonces, y hay muchos tipos de gráficas. Ahorita ya nada más nos vamos a ir muy general, porque la que más usamos es estas dos, ya sea la estereográfica y equidistante, que es muy similar, nada más cambia la forma en la que se proyecta y la diferencia es, si ven estas rayitas son más separadas, que ayudan a ver más como la orilla, y estas, literal, como su nombre lo dice, son equidistantes. A mí esta es la que más me gusta, la verdad. Pero, o sea, es lo mismo, tampoco. Ah, bueno, y tenemos la otra que es como visto en planta, ahorita tengo otra imagen. Y esta es la famosa montaña que a mí me hacían hacer en la universidad, que no entendía nada. No sé si a ustedes les tocó algún profesor que se las pusieran a hacer. Pero pues simplemente es la forma de hacerla. Pregúntenme si hacerla, la verdad no. O sea, más bien para mí es saber interpretarla y aprovechar las herramientas que tenemos, ¿no? Esta es otra que se llama abaco solar, que pues es otra forma de representarlo. La que se usa más es la otra que les decía, ¿no? Y estas, les repito, nada más es la forma de representación, de la forma en la que se hizo el dibujo, tal cual, ¿no? La equidistante, vean cómo va cambiando, la estereográfica. Entonces, es eso, porque eso es una duda muy común de cuál es este y cuál es la otra. Nada más es la forma en la que se representa. No hay otra cosa. Y esta es como en alzado. Encontré una imagen que se me hizo, con la que yo la entendí mejor, que es como si agarráramos un plano así y la estuviéramos viendo desde, aquí está el este, miren, y el oeste, y entonces como si la viéramos de frente. No es tan sencillo porque cuando tenemos orientaciones latitudes, perdón, muy arriba, muy abajo, pues se ve, pero cuando estamos en el Ecuador, pues eso se ve arriba, entonces es más difícil de percibirse. Pero bueno, nada más para que sepan que es eso, básicamente. Y por supuesto, ya tenemos las tridimensionales, que son una maravilla. Esta también es de la página de andrewmarsh.com, que inclusive aquí pueden ponerle su proyecto y hacerlo y todo padrísimo. Entonces, úsenlas con responsabilidad. Me refiero a que sepan que están leyendo, porque nada más luego la ponen y ni siquiera entienden qué están haciendo. Entonces, así no funciona. Y bueno, aquí tenemos, bueno, esta como era un video, pero como lo hice PDF no se movió. Pero pues es una manera de ver cómo está la parte en 2D y en 3D cómo se ve. Es la misma gráfica, nada más en 2D y en 3D. Entonces, pues toda esta franja, pues es lo que vamos a ver del sol. Y entonces viene esta parte importante de Yo, cómo vamos. Ah, adelante, adelante. yo solo tengo una duda. Por ejemplo, en la imagen anterior, los analemas, ¿cómo se pueden interpretar? Ah, perfecto, excelente pregunta. Haz de cuenta, está bien interesante porque esta parte de aquí, ahorita la vamos a ver más adelante, es el primer semestre y esta es el segundo. Entonces se sobreponen, porque recordemos que esta imagen de la gráfica solar es un circuito, vamos a llamarlo así, en el que el sol va y regresa. Lo vamos a ver más adelante con otras imágenes que puse, pero básicamente es esto. Y nuestra analema solar
normalmente está puesto, si se dan cuenta aquí dice 16, 17, 18, entonces son las horas, tal cual son las horas. Entonces, cuando les he puesto a hacer estas gráficas, ya con el color, pues esto se vuelve una retícula, ¿sí ven? Y todos estos son cuadritos que vamos a ir viendo más adelante. Ay, espera. No sé si respondí bien tu pregunta, pero de todas maneras ahorita lo vamos a retomar otra vez. ¿Sale? Entonces, vean, aquí, primero, en esta parte pongan mucha atención. Vamos a ver paso por paso cómo se interpreta la gráfica solar. Entonces, uno, la ubicación del proyecto es el punto central. Por eso a mí en lo personal casi no me gusta que pongan el proyecto así, porque se llegan a confundir de que el sol de acá le da acá y porque aquí hay una masa grandota de proyecto. Pero en realidad el proyecto nada más es el punto central. Entonces, eso es primordial, porque de donde nosotros identifiquemos dónde está el sol, por ejemplo, que esté aquí, esta se hace una flechita y hacia aquí es donde está el sol. Tenemos aquí, por ejemplo, 30 grados, que significa que visto en altura, el sol va a estar así, ¿no? 30 grados. Ay, perdón mis dibujos feos. Y pues en planta, pues se ve la orientación de dónde viene el sol, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y esta línea redonda que vemos es nuestro horizonte. O sea, de alguna manera no es de que tenga un límite geográfico, simplemente es una interpretación porque estas cuadrículas nos ayudan justo a delimitar la posición del sol. Entonces, no es otra cosa que el horizonte. Y entonces, visto en 3D, tenemos al sujeto o la ubicación del proyecto, tenemos la línea del horizonte. Les repito, esta es una forma de representación de el cielo visible y los movimientos aparentes del sol. Por eso se ve de esta manera. No es que el sol haga eso como tal, nosotros somos los que nos movemos. Entonces, este medio círculo, que el cenit está aquí a 90 grados, es el cielo, la porción del cielo visible que tenemos en esta gráfica solar. Entonces, si hacemos el círculo completo, o sea, si lo continuamos, la parte de acá abajo es cuando el sol está pues, del otro lado del planeta y ya está oscuro, porque nosotros en el punto en el que estamos, pues tenemos nuestro horizonte y hasta ahí llega, ¿no? Y bueno, algo que aquí no he mencionado mucho porque no he puesto lo de la parte de geometría solar, que es muy tardada, pero todo esto corresponde a la inclinación de la Tierra, que son los 23 grados y medio, es decir, está el Sol, está la Tierra y su inclinación de su eje terrestre está a 23 grados y hace que por eso estén las estaciones. Entonces, eh, nuevamente, las herramientas, la que les digo del Andrew Marsh y demás, les ayuda mucho a jugar para entenderlo. Aquí tengo unas imágenes que lo explican un poquito mejor. Y entonces tenemos esta, que es el meridiano, que esta es una rebanada de pastel. Si ustedes ven, tenemos nuestra gráfica solar, tenemos el este, el oeste, el norte y el sur. Y cuando nosotros hacemos una partida de pastel justo norte-sur, este se llama el meridiano. Y lo vamos a utilizar porque más adelante les voy a enseñar en qué lo utilizamos, ¿no? Este, y entonces, estas imágenes me gustan mucho porque son como fotografías de ojo de pescado o con esos lentes especiales, porque imagínense que ustedes están aquí en el centro, se acuestan y lo que van a ver de su gráfica solar es esto, ¿no? Y entonces ven hacia el cielo, aquí está el cenit, que es 90 grados, y estas son las trayectorias del sol. El sol nunca va a estar acá ni acá, solamente en esta parte. Entonces, esta imagen me gusta mucho porque, según yo, o bueno, a mí me ayuda mucho a entender cómo se lee la gráfica solar, que vamos a estar viendo, porque la gráfica solar ahorita ya hay programas que nos la dan así y es muy, o sea, interpretándola bien, ya tienes muchísimas estrategias, que es lo que vamos a ver en la parte, práctica. Y esta, mira, esta Susi es la que quería enseñarles. Si nosotros ponemos
en estos semicírculos de gráfica solar en diferentes latitudes, está el Sol gigante con los rayos hacia el mismo lugar, ¿eh? O sea, vean, los rayos no cambian. Obviamente este tamaño, pues, es mucho más grande, ¿no? Y la lejanía que tiene, los rayos dan directo, pero vean cómo es, como todas estas líneas, que es la trayectoria, siempre están viendo hacia el mismo lugar, que es hacia el Sol, ¿no? Siempre, siempre. Pero obviamente, parado en el ecuador, pues giras eso y ya te quedan tus líneas, pues hacia arriba, ¿no? Entonces, esta imagen me gusta mucho porque justo es una manera de ver esta, em, estas diferentes latitudes, cómo vamos a ver estas gráficas solares tridimensionalmente. ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. Gracias. Y entonces, por ejemplo, estoy poniendo aquí tres ejemplos. Uno en Francia con una latitud 48, uno en Ecuador con latitud 0 y uno en Buenos Aires, Argentina, con latitud 34. Y vean cómo es diferente la trayectoria, ¿no? Tenemos aquí como, si nosotros hacemos esta línea de este, no, este-oeste, pues la mayor parte del sol, en el caso de Francia, está abajo. Pero siempre hay estos piquitos, siempre. Vean, esta pues como que está michi micha. Y acá es al revés, casi todo está al norte. Y tenemos igual los piquitos. Esto es importante, ahorita lo vamos a ver. Y entonces, básicamente ese espacio que vemos es la trayectoria del Sol. Y ahorita se los voy a explicar muy detalladamente. Esto es lo mismo que veíamos en el otro. Siempre me gusta ponerles muchos ejemplos de lo mismo para que, pues si no se entiende en uno, espero se entienda en el otro. Entonces, vemos esta representación 2D que correspondería a esta en 3D y a esta. Bueno, esto está como no, sí es la misma, no es que el sur está cambiado. Y lo mismo acá. Entonces, es exactamente lo mismo. Por ejemplo, esta es una que también me gusta mucho porque tenemos la parte 2D y la 3D juntas, donde aquí están todas estas rayitas, que es la trayectoria del Sol, y acá en tridimensional, ¿no? Y ahora sí, vamos a explicar con mucho detalle cómo funciona esta trayectoria. En este caso, vemos que en diciembre, ojo, estoy hablando de diciembre, enero, febrero, porque a propósito hice este en Buenos Aires para que salgan de su zona de confort, porque pues es un latitud totalmente diferente, ¿no? Y entonces la trayectoria del Sol en diciembre es que sale de acá, vean, a 120 grados al sureste, y hace esto y se pone acá el Sol. ¿No? En marzo, septiembre, que son los equinoccios, en todo el mundo, ojo, es el único lugar en el que el sol sale exactamente del este y se pone exactamente en el oeste. Es algo que me encanta, porque nos lo enseñan así siempre, cuando en realidad solo son 2 días en el año. Y luego tenemos, ay, perdón, la trayectoria de junio, donde vemos como en el caso de Argentina es mucho más cortita que la de diciembre, porque en el hemisferio norte es verano, perdón, en el hemisferio norte aquí es invierno, ¿no? Entonces, por eso varía. Y entonces pongan mucha atención, aquí tenemos estas líneas que platicábamos, que es este recorrido que hace 2 veces, porque vean, este es diciembre, luego enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, regresa, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y nuevamente diciembre en el solsticio, ¿no? Y entonces ahora sí, Susi, que preguntabas del analema, estas líneas de dónde salen. Les re- repito, son las horas. Entonces, ¿cómo salen? Vamos a poner mucha atención. Esta es la de un semestre, vean cómo tiene, hay unas simplificadas, a mí no me gustan porque yo soy fan del analema solar y entonces me gusta que sí esté bien marcadita. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos una retícula y esta retícula está genial porque nos marca que a las 12 del día en marzo, aquí está el sol. Esta es la posición del sol en esa época del año a esa hora. ¿Y qué pasa con el otro semestre? Ah, bueno, ahorita lo explico. Entonces aquí nuevamente tenemos, por ejemplo, un solecito aquí donde nos indica las 18 horas, el 21 de febrero, porque es el primer semestre,
y nuestro rayo de sol apunta siempre al centro, siempre al centro. Por eso les digo que no me gusta cuando ponen el proyecto encimado, porque llega a confundir bastante, porque realmente el rayo de sol siempre va al centro. Y entonces está precioso este analema porque es un calendario. De hecho, quienes me han visto, que tengo aquí en mi brazo, tengo un analema tatuado, son fechas de mi mamá, mi papá, mi hermana y mías. Entonces, está precioso, ¿a poco no? Pero bueno, este, y cómo pueden, por ejemplo, esta es una imagen preciosa donde obviamente es un Photoshop, pero quien tomó esta foto puso una cámara fija y como a la misma hora, no importa la hora que sea, o sea, realmente quien hizo esta foto hizo coincidir que fuera el atardecer aquí en esta parte. Digo hizo coincidir porque por la hora, ¿no? Porque esto si fuera más temprano, el analema estaría más arriba. Ahorita vamos a ver algunas imágenes que lo explican. Entonces, pues visto desde aquí, pues es esta nuestra porción de cielo visible, ¿no? Y se hace esta imagen padrísima. Y entonces tenemos pues esto, el analema tal cual, que son todas esas horas, que es este ajuste con la hora civil del tiempo solar verdadero. Vean qué precioso. Y entonces vean, el primer semestre está así y el segundo semestre está así. Hay esa variación y entonces nuevamente este calendario va cambiando todo el año y ojo, aquí esto es bien importante. Observen la posición del solecito en el analema y voy a ir cambiando cada mes a a la 1 de la tarde. Entonces, este es en diciembre, vean, este es en enero, febrero, a la 1 de la tarde. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y de aquí sale el analema. ¿Por qué 1 de la tarde? Porque nosotros lo estamos comparando con nuestro reloj, o sea, nuestra hora civil. Y entonces tenemos nuestras líneas horarias del primer semestre y del segundo. Entonces, cuando les pido hacer estas gráficas con sobreposición de temperatura, una tiene que ir así y la otra va del otro lado para que queden pues un poco más exactas. Y ya van juntas y entonces vemos como el 21 de febrero y el 21 de octubre a la misma hora, aunque el sol tiene la misma trayectoria, a la hora civil la posición del sol cambia. Y es esta, pues sí, la verdad espero no estarlos haciendo bolas, pero pues es esta promedio que hicimos para poder medir el tiempo. Y entonces aquí viene la parte del azimut, que esta fecha pues está a 280 grados y tiene una altitud de 30 grados, ¿no? Que aquí lo vemos porque es la tercera rayita. Y entonces, pues ya en resumen, tenemos las líneas del azimut, que son todas estas que convergen hasta el centro, que nos indica la orientación del sol tal cual. Las líneas de altitud, que la de acá nos indica que el sol está en el horizonte y la de hasta acá nos indica que el sol está al cenit. Las líneas de día-mes, que son la trayectoria del sol, y las líneas de la hora. Entonces está increíble porque toda esta información nos está dando esta gráfica solar. Y cuando le metemos, que ahorita lo vamos a ver, la sobreposición de temperatura, pues está increíble. Que para la parte práctica lo vamos a simplificar, pero el chiste es de que pues sepan cómo leerlo, ¿no? Entonces ya juntando todo esto a las 10, al 140 grados, con 43 grados de inclinación, el 22 de septiembre, el sol está aquí. Y así es como funciona básicamente. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Sale, entonces me voy rapidito para ya la parte. Esta nada más va a ser una breve introducción porque esto lo vamos a ver en la parte práctica, pero una de mis herramientas favoritas es esta gráfica solar con temperatura horaria, que es toda esta información que nos proporciona la gráfica solar añadiéndole colorcitos. Y está increíble porque ya con los colores podemos ver en qué momentos del año, con qué posición del sol tenemos calor y cuándo frío. Y entonces con eso, pues ya tenemos los 2 semestres, que es lo que les decía, y todo esto nos ayuda a generar estrategias. Aquí vemos otras así de cómo está la información.
que nos manejan y vean, ¿se acuerdan que les decía yo de la meridiana? Que es como hacer una rebanada de pastel justo en el eje norte-sur. Imagínense que la hacemos aquí. Ven cómo tenemos azul, los verdes, de hecho hasta aquí me falta un verde, luego el amarillito, el rojo. Y entonces es una manera como identificar, por ejemplo, en este caso al mediodía solar, cómo está nuestro sol a lo largo del año en una orientación, por ejemplo, sur, pero con los colores nos ayuda a saber qué queremos hacer. Por ejemplo, ¿qué tal si hacemos un alero en el cual nos tape estos dos solecitos que no queremos, pero sí queremos dejar entrar estos, porque estos son, pues, que necesitamos calentar? Entonces, en resumen, esto es lo que trata, un poco de identificar esto para nosotros saber qué tipo de dispositivos hacemos. Y entonces vemos imágenes como esta, donde ya ponen dónde hay que calentar, dónde hay que enfriar, dónde está el confort, dónde está el viento, que les repito, no las pongan si no las entienden bien. O sea, la verdad es de que es un proceso y lo importante es ir paso a pasito. Y entonces aquí les traigo algunos ejemplos de igual alumnos que les he hecho esta actividad para que vean cómo varía. Por ejemplo, aquí les estoy poniendo el lugar, en este caso es en Escocia, qué latitud tiene y tenemos la gráfica de temperatura horaria y cómo se ve en su gráfica solar. Entonces aquí vemos cómo pues hace muchísimo frío, pero no heladísimo. O sea, como que a pesar de la latitud que tiene, no hay tantas variables de temperatura. Vemos Montreal, donde llega a haber bastante calor en julio, pero en enero está heladísima, ¿no? Italia, donde tenemos igual en verano, en las tardes, el calor. Y entonces ya empezamos a identificar, porque acuérdense que esto es horario, esto es mañana y esto es tarde, este es junio y este es enero. Entonces, en verano, en las tardes, hace calor, en las mañanas, todo el día, no nada más las mañanas. De invierno hace frío. Entonces, este sol que sí queremos. China, Campeche, este hace muchísimo calor, este es básicamente protegernos del sol. Por ejemplo, está en Tailandia lo mismo. En Colombia, a pesar de estar muy cerca del Ecuador, en Bogotá, por la altitud que tiene, es un clima bastante frío y no hay muchas variaciones. Entonces aquí es igual buscar como la entrada del calor. En Kenia, como igual tiene inclusive estas manchas así como random, ¿no? Muy raras. Que bueno, aquí ya las podemos ver un poco mejor. Lima, Perú, como ya estamos en el hemisferio sur, eh, el calor se va más hacia abajo, que es el verano allá. Entonces, todo esto es para que veamos todas las diferencias. Vean esta, qué maravilla. Esta es la de en Noruega, o sea, súper pegado lo más arriba que encontré de tierra, vamos a llamarlo así, de masa continental, donde venía la gráfica y pues que aquí que nos dice, ojo, esto está bien interesante. Aquí nos dice que estos lugares normalmente solo van los científicos. Y si vemos aquí esta gráfica, ¿quién me puede decir en qué época es donde seguramente harán más experimentos científicos? ¿Nadie? Enero por el frío, quizá. No, bueno, depende que investiguen, pero muchas veces como está demasiado frío, aprovechan la mejor época para estar allá. Pasa mucho en la Antártida. La Antártida es inhóspita, entonces la gente no alcanza a sobrevivir en invierno. Y entonces ahí esta época, ¿qué digo? Depende que estés investigando, ¿no? Obviamente. Pero tienden a ser lugares que no es como que viva la gente de manera normal. Y entonces ya vemos la época en la que la gente va, ¿no? Por temperatura. Y bueno, ya me falta ya nada más lo último. Para la parte de la parte práctica, vamos a hablar un poco de la máscara de sombreado, pero luego voy a simplificar. Y nada más quisiera hacer esta introducción de cuando hablemos de dispositivos de control solar. Vean aquí al lado, este está bien interesante, cómo son latitudes totalmente diferentes, ¿no? Y en caso de que necesitemos protegernos del sol, ojo, esta es una recomendación general de orientaciones de elementos mixtos, que son las celosías, elementos
verticales, que son los parasoles, y elementos horizontales, que son los aleros. Entonces, normalmente al norte-sur, como no tiende a estar tan abajo el sol, es más fácil controlarlo con volados. Y o sea, en cualquier parte del mundo, chéquense, en el oeste y este, que el sol está hasta el horizonte, pues protegernos con celosías es lo ideal, ¿no? Entonces, esto ya lo iremos viendo, ahorita no me voy a detallar mucho porque este es más para la parte práctica. Y bueno, aquí me voy a saltar esto porque es un poco de la máscara de sombreado, cómo se puede funcionar, pero nos ayuda a identificar qué tipo de dispositivo podemos hacer. Y entonces, ya nada más hacer un poco de énfasis de la importancia de este estudio de sombras, por todo lo que ya hemos platicado, ¿no? El tema del control solar, cómo impacta también en los vecinos, ¿no? Esta masa, pues no nada más la parte volumétrica, sino de color, qué pasa, fachadas de cristal que dan el reflejo o muy claras, o sea, todo es complicado, ¿no? También cómo ubicar o sea, estos estudios de sombra nos ayuda a checar dónde vamos a poner nuestro autosombreado, nuestro acristalamiento, cómo vamos a diseñar las áreas exteriores. Algo tan sencillo como una terracita, como esta imagen. Imagínense que que tienen un terreno muy grande. Algo tan simple como no poner la terracita hacia el poniente, porque ahí te va a dar todo el sol de las tardes. Y entonces todas las comidas que tengas te va a dar el sol en la cara. Entonces, es una cuestión muy sencilla que se puede resolver entendiendo el sol, básicamente. Entonces, igual y haces que la terracita dé hacia el este para que tengas solo sol en, no sé, en las mañanas, y cuando se utilice esté siempre sombreado, etcétera. Entonces, es parte de... Y bueno, también puede llegar a impactar el contexto urbano. Hablamos ya de edificios muy grandes, que no siempre, hay veces que tu vecino se saltó la norma y hizo 4 niveles y ya te está tapando, y ahora tu casa es muy fría, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, también eso. El paisajismo, eso es bien interesante porque pueden hacer un estudio para determinar dónde van las plantas de sombra, dónde van las de sol, etcétera. Tengo por ahí uno que hice en la maestría, luego se los enseño, pero está bien interesante. Y entonces nada más quisiera rápidamente explicar este término que se llama acceso solar, que es muy, muy importante. Que esto ya está en Estados Unidos, ya está como definido el término, aquí no tanto, pero justo es como este derecho de garantizar este acceso a la energía solar derivado de todo lo que platicábamos antes. Entonces, pues nada, se los dejo ahí un poco de reflexión, porque todo lo que hacemos, vean la forma de nuestro edificio, puede afectar el contexto y la disponibilidad que podemos tener. Desde la latitud, la pendiente, por ejemplo, aquí tengo uno de topografía. Igual y ni se dieron cuenta, hicieron su casa y nunca le da el sol, porque la topografía le da sombra. ¿Y qué tal si es un lugar que requiere calor, ¿no? Entonces, pues vean, o sea, dependiendo de la topografía también es la sombra que nos dan algunos elementos, como la vegetación, o cualquier elemento, ¿no? Por ejemplo, aquí estos son del mismo tamaño, pero la ubicación en la topografía hace que tengan un sombreado totalmente diferente, ¿no? Entonces, este acceso solar, este análisis, sobre todo en proyectos que hagan, por ejemplo, proyectos urbanos, o si el proyecto está dentro de una parte urbana, es muy importante. Y bueno, y ahora sí, para terminar, vamos a hablar de algunos ejemplos de dispositivos de control solar, y alguna pequeña introducción es pues hablar un poco de la piel del edificio. O sea, estos dispositivos de control solar pues están en la envolvente. ¿Y qué es la envolvente? La envolvente son todos estos materiales o sea, del edificio que están en contacto con el exterior. Dígase muros, techo, suelo, ¿no? Inclusive el suelo. Entonces, toda esta piel actúa de manera muy importante conforme a la intemperie con respecto a el aire, el calor, ruidos, luz, todo, todo, todo. Entonces, diseñar una buena piel es importante, ¿no? Y entonces ahí es donde empezamos a generar este control que también nos ayuda a controlar inclusive el aire, el ruido, la luz,
no nada más la parte del sol, todo está como muy integrado, ¿no? Y entonces, si ustedes son fan de hacer elementos vidriados, pues no estoy en contra, pero estos tienen que tener cierta protección, porque el rayo del sol, una vez que entra del cristal, ya no deja salir el calor, es el famoso efecto invernadero. Y entonces luego edificios de cristal tienen que hacer una tecnología súper wow de doble acristalamiento para evitar esto en vez de una protección solar mucho más sencilla, ¿no? Eh, y entonces, bueno, esto ayuda muchísimo a controlar el tema de la radiación directa en estaciones complicadas como verano, aunque sabemos que no podemos generalizar por lo que ya dijimos, pero también el control solar nos ayuda a tener ese acceso cuando sí lo queremos, ¿no? Como en meses o momentos muy fríos. Y entonces, esta es como este elemento que nos va a proteger básicamente el edificio. Se pueden hacer también o sea, juegos muy interesantes de luces y sombras que le puede dar un super plus al proyecto. Y ya, entonces estamos hablando de cuestiones de ritmo, luz, color, textura. Entonces, por eso les digo yo que a mí este tema de asoleamiento se me hace precioso porque justificas, justificas muchas cosas del proyecto y además lo puedes hacer muy estético, ¿no? Más allá de que crean que no. Y por ejemplo, hay diversos elementos de sombreado, ahorita lo vamos a ver. Hay externos, internos en el vidrio, pero los más efectivos son los externos, porque lo que les decía ahorita del efecto invernadero, si el sol ya tocó el cristal, ya pasó el calor por muchas cortinas que le pongas. Entonces, sí hay elementos de control solar como cortinas, pero no son las más efectivas. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? La parte de cómo puede funcionar si está al exterior, en el vidrio o al interior, y el atravesar el cristal es donde ya nos da en la torre. Em, bueno, aquí habla un poco lo que ya les dije del efecto invernadero. Y bueno, aquí hay alguna regla general, ¿no? De elementos de sombreado indispensables en climas cálidos, donde la radiación es alta, donde necesitamos reducir las ganancias de calor. Pero les repito, también en lugares fríos, pues se diseña para que entre el sol. Entonces, al final, también se utiliza. Y entonces vamos a hacer un repaso súper rápido de eh, como ejemplos, ¿no? De dispositivos de control solar. Y la premisa principal que debemos de contemplar es que la principal estrategia de enfriamiento es el control solar, porque no se tendrá que enfriar algo que no se ha calentado. Entonces, de ahí viene todo esto. Eso es como lo principal. Y entonces, bueno, aquí tenemos diversos elementos, ya saben, la parte térmica, lumínica que ya platicamos, pero también hay que considerar que estos elementos pueden afectar el viento. Entonces, ya sea afectarlos o usarlos de manera positiva para eso. Entonces, eso también está muy interesante. Y lo que busca es justo tener un equilibrio entre ambas cosas para que queden de mejor manera. Entonces, ¿qué objetivo tienen? Regular el sol. Y las consideraciones es la parte térmica, lumínica y también el tema del viento. Este, mm, Obviamente hay que tomar en cuenta el tiempo en el que se va a utilizar, si es en invierno, si es en verano. Por eso luego ven estas imágenes de plantitas caducifolias, ¿no? Pero también el mantenimiento, porque pueden tener algo bien padre y el mantenimiento está complicadísimo, ¿no? La intemperie, por supuesto, ¿no? Cómo lo van a manejar y pues la parte técnica y estética, ¿no? Entonces les digo, es muy interesante cómo se puede generar, pero sabiéndolo utilizar bien, lo podemos utilizar totalmente a nuestro favor. Y bueno, nuevamente, hacer énfasis de que la geometría solar es indispensable para este proceso de diseño, ¿no? Y entonces ahora sí vamos a clasificar algunos dispositivos de diversas maneras, por su protección, por mecanismos y por su función. Esta que les voy a presentar ahorita nada más es como una lluvia de ideas para que vean que podemos hacer muchos tipos de dispositivos de control solar, ¿no? Por ejemplo, según la protección que brindan al edificio, pueden ser ajenas al edificio o integradas al edificio. ¿Qué significa esto? Que un árbol es protección solar, ¿no? Un edificio vecino es protección solar. Cualquier elemento que
nos dé sombra, pues al final funciona como, ¿no? Inclusive lo que ya platicábamos de la topografía. Entonces hay elementos que no precisamente están dentro del edificio, pero que funcionan como protección solar, ya sea de manera positiva o negativa, dependiendo que ocupemos, ¿no? La vegetación ya la platicamos. Luego tenemos las que están integradas al edificio, que ahí es donde se divide esta que les decía, que hay interiores, exteriores e incluso en el vidrio. Entonces, interiores, pues ya saben, persianas, cortinas, o sea, todo eso funciona, pero no es lo más eficiente. Al exterior, pues obviamente hay muchísimos elementos, ya sean móviles, parasoles, espacios de sombra adosados, hay infinidad que ahorita vamos a ver ejemplos. Y en el vidrio, pues también está interesante porque hasta los viniles que vemos en los vidrios funcionan como protección solar. El doble o triple acristalamiento también, pero pues para mí en lo personal el doble o triple acristalamiento es más en climas extremos, como de frío o así, no tanto como protección solar porque, pues, ya saben, edificios de cristal. Y bueno, la otra es por los mecanismos. Por ejemplo, hay un término que me gusta mucho que se llama umbráculos y como tal doble piel, que hay muchas maneras de interpretarlo, pero los umbráculos son estos anexos que normalmente son habitables al edificio. Son como estas terrazas semiabiertas, que generan un colchón con respecto al exterior y entonces funciona de una manera, pues, como colchón, o sea, básicamente es una zona de amortiguamiento. Y luego, bueno, hay de distintos tipos, celosías, entramados. O sea, la verdad es de que se van a repetir muchos, van a ver, realmente es una forma de clasificarlos. Y tenemos también doble piel, inclusive unas padrísimas así de alta tecnología que se mueven con respecto a lo que se requiera, ¿no? Entonces, pueden hacerlo tan complejo, sencillo como ustedes prefieran. Vean, estas celosías están, o sea, permiten la entrada del aire y de la luz, pero te dan esa protección, que estas son muy usadas en orientaciones este y poniente, que son las más complicadas. Inclusive como doble piel funcionan los aleros y las pérgolas. ¿Hay, hay alguna duda? ¿Hay Edmundo? Bueno, me voy a mutear, perdón. Ahí si tienen dudas, prendan sus micrófonos, no hay problema. Y entonces, hay persianas, pero exteriores, como esta de aquí, y eso sí nos ayuda muchísimo más a el control solar, porque no va a estar en contacto con el edificio, ¿no? Como estos toldos, la parte de la vegetación, y también hay otra que depende su posición con respecto a la fachada. Entonces, aquí es donde ya es una clasificación mucho más sencilla, con la otra imagen que ya les había enseñado, que se puede dividir en horizontales, verticales y mixtos, ¿no? En el cual algo tan sencillo como un volado, ¿no? Es un elemento horizontal, pórticos, ¿no? Que igual son más largos, repisas de luz, que también esas soy súper fan. Estas me encantan porque te deja entrar la luz indirecta y tiene esta área de sombreado. Esta es muy utilizada para lugares como escuelas, oficinas, donde requieren un tema de iluminación al interior para trabajar. Estas son muy comunes. Obviamente hay que hacerlas bien, ¿no? La orientación y todo es importante. Persianas horizontales, un faldón, ¿no? Tal cual. Estos faldones ayudan a que nuestro volado no sea tan grande. Toldos. Me encanta. Esta es la estrategia por excelencia en climas cálidos extremos. La doble techumbre. Es cara, sí, pero nos ayuda porque la mayor parte de la radiación entra por el techo. Entonces, esta doble techumbre es una gran estrategia para lugares muy, muy extremos. Entonces, esta es de mis favoritas. Pergolados, partesoles, ¿no? Que en este caso son verticales, las famosas pantallas, persianas verticales, ya vimos las horizontales, un tal cual una doble piel o doble muro, y ya nos vamos a los mixtos, en el cual pueden ser unos marcos como celosías, que son preciosas y generan un juego de luz buenísimo. Remeter las ventanas también ayuda al tema del sol. Inclusive está bien interesante porque podemos cambiar la orientación de las ventanas. Y eso lo hemos visto en edificios como en el A, que recién hicieron ¿cómo se llama? El de ahí de ingeniería,
que tienen este giro de ventanas. Habría que ver si lo hicieron pensando en esto o solamente estético, ¿no? Por ejemplo, estos póstigos o contraventanas que aquí obviamente es una parte más como antigua el estilo, pero pueden ser de manera más contemporánea y funciona como las persianas externas que ya habíamos platicado. Y por supuesto, las características del acristalamiento, doble acristalamiento o con algún tipo de recubrimiento especial, hasta cortinas al exterior, vegetación, etcétera. Entonces, básicamente eso es déjenme dejar de compartir. Veo aquí una pregunta. Entre más cercano al norte y más frío, depende. Depende mucho de la altitud, Susi, porque veíamos que en el Ecuador, creemos que si está más en el Ecuador, porque el sol está más directo, hace más frío. Pero tenemos lugares como Bogotá, que como es montañoso y es muy alto, es fresco. Entonces sí tiende a ser más frío, entre más al norte estés, por supuesto, pero hay muchísimos factores, ¿no? La parte de la altitud, de cómo le llegan los vientos y de dónde, etcétera. Entonces, la respuesta es sí, pero depende de otros factores, ¿vale? Ok, sí, gracias. ¿Qué otra pregunta pudieran tener, chicos? Ay, creo que aquí tengo uno más. Ah, no. Entonces, este, esta es una breve introducción. Voy a subir esto, les repito, a YouTube por si alguno llegó tarde o no lo puedo ver. Y la otra semana vamos a hacer ojalá puedan asistir, vamos a hacer la sesión práctica para empezar a entender esto de manera más, pues, tocando, ¿no? Y aprendiendo. Entonces, muchas gracias, chicos, por asistir. Estén al pendiente ahí del WhatsApp para cualquier indicación que tengamos. Y pues nada, ¿alguien tiene algún comentario o algo que quiera hacer? Perfecto. Pues nuevamente, gracias por estar aquí. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, chicos. Gracias. Bye. Gracias.